La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Muy buenas tardes, estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos, seguimos nosotros con estos jóvenes de KKO. Ustedes saben entonces, según nos cuentan aquí, porque hemos preguntado de dónde viene este nombre tan interesante. Dice que el nombre del cacique era KK, ¿verdad? A Ojo, Ojo Bebé, porque cuando llegan los españoles, entonces KK, entonces es desplazado de estos lugares. Entonces, así el nombre queda KK Ojo, KKO. Después, poco a poco, con la derivación de esta misma palabra, de esta misma frase, digamos, porque entonces estamos en esta ciudad tan interesante donde muchos jóvenes están trabajando, se están formando, están moviendo, lo que se llama el movimiento del Joframis, jóvenes franciscanos misericordiosos. Están trabajando allí con la hermana justamente de esta congregación de las franciscanas de la misericordia, la hermana Marcelina, ¿verdad? Así se llama la hermana que trabaja con ustedes. Sí, padre. Así sí. se llama. Entonces, y también las otras hermanas, ciertamente, que mucho antes fueron pasando por estas comunidades. Es muy interesante el hecho de que la iglesia, las congregaciones, personas que se preocupan en la formación integral de las personas. Pero algo importante, porque ese esfuerzo, algunas veces tan callado, es un esfuerzo que muchas veces no se siente ni se hace mucha publicidad, pero sin embargo es lo que después queda en el corazón de nuestros jóvenes y queda también en ese camino de formación para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, para la misma ciudad, para la misma comunidad. Hoy queremos conversar con los jóvenes de Joframis que vienen de una compañía que se llama Boica. Bella Heroína. Entonces, vamos a comenzar a ver quién de ustedes se van a presentar, pero quién primero me va a presentar y me va a decir, va a decir la Boica. Más va a aplicar así. Más va a igual. ¿Vos conoces? ¿O no? El compañero. El compañero. Bueno, vos vas a comenzar. Bueno, primero siento tu nombre, decir que sos de Guaraní y así adelante. Buenas tardes, padre. Mi nombre es Héctor Ocampos y soy de Olimpia. Sare cambia ese. Bueno, está bien. Te perdonamos. Bueno, y vos sabés algo entonces, Héctor, esto de Boicae, muy upetera. Y la historia dice que en tiempos antes que había un campo muy grande y una vez se hizo un quemazón y después al otro día se encontró una serpiente muy grande y que de ahí... ¿Una serpiente qué cosa? Y sí, o sea, que, calcinada. Sí. La caña, lleva, sí. Calcinada, quemada. Entonces después de la quemazón sí, se encontró. quedó... Se encontró. A ver la penboy. Sí, y después... Oputaba ver la tera la hora de comunidad. Amamos de abuelo. Ahora abuelo fueron mía. Aprender estabio, veo, tengo, o sea, ina la gente. Sí, está más de 700 personas. 700 personas. Sí. A la juventud me tengo, bebé, tú aprender también mi vida. Sí, ahora está en la Juntaron Sur. Amba, pereco la escuela, bebé, pereco la vende capilla, mía. Sí, pereco capilla, escuela, colegio. Además, curso de ina, esto, para ya pues ina de bebé. Se ha terminado con el primer curso. Hasta segundo. Ambate copio, pemba esa bella boica, pemba esa bella ver la virtual, entero te abre computador, bebé. La boica, la ve tu ya no según el ministerio en la computación de allí. Los primeros meses ya fue virtual. Amba esa bella por la virtual. Por celular. La señal. La señal, la gente, bebé. No, y la señal. Es lo más obvio, tigo, como... Tigo, apenas, pero... Apenas no es. Ñeñeja maite. Amba, es lo más la petuyana, ¿vio? Sí. Memorizana.
trabajo fuera Trabajo bueno. en Japón. Andé para te aprendí y mi viola 2 años de virtual. En Jamba, pero aprender la icatúa. Amba era de mandó, por ejemplo, le aprendí a güey. Y Bueno, muy bien, Héctor. Entonces, desde olimpista. sí, Che, y después hicieron, después de virtual, ¿qué hicieron? ¿Hicieron ya el presencial? sí. Con último mes, o sea, la última etapa, ya fue más presencial. Pero ya ponga presencial. Deja ahí, pero lo más no mi mía y la de coronavirus, depende de TV. Y la verdad que No guajé. no, Gracias a Dios. gracias a Dios no guajé la comunidad, pues ya es la etapa. A Pepe peña en botu paite y la venderoga bebé, ya oye, esa güey. Sí, año motivo de momento ver año motivo. Ojo, ahí vio la policía, venden controlar, ya se va a vender cotuve. Ojo, a veces. Ojo. Y hacen de policía bailar de tu vaina ya. No, es profesor, director. Profesor, director. Escuela. Ahí la controlar. Sí. Bueno, vamos un poco aquí, ahora a la izquierda, vamos presentando. ¿Vos cómo te llamas? Buenas tardes, padre. Yo me llamo Araceli Domecq, soy olimpista y... Domecq. Sí. Mira, Domecq. y ese es un apellido vasco. Ve a España y Montburillo y nada, Domecq. ¿Y quién vio al Domecq? ¿Quién era? ¿Tu abuelo? Mi abuelo. Tu abuelo. Sí. Pero él que era, ya era paraguayo. Sí, paraguayo. Paraguayo, ¿te imaginas? Sí. Mandi Oya. Voy a en Guaña, Tete. ¿En serio, tío? Sí. Andemos la en hacer, pero bebé en hacer. ¿Quién dupe? ¿Quién tuve? Sí. Ven otro lado de yo entonces. Amba, es la situación que voy a caer. Debe estudiar ahí, el curso de medicina, güey. Cuando yo terminaba noveno grado. Noveno grado. Noveno termina. Sí. ¿Vos qué años eres con Araceli? 15. 15 A cumplir años. a Moité. Que cumplir a meter. Sí. Felicidades, entonces. Gracias. Yo quiero ver la vals de los 15 años. Sí. Vamos a ver lo que ven. Oga, pues, cheroga, pues. Hola. Voy al lado. Ojo, mi milan de compañero fuera. Sí, gracias a Dios. Ni en tu talentos. En serio, tío. Andas ahí, pico prohibido, ni voy a tu mismo. No, cuando ya habilita prima. Se cumpleaños, ¿no? Oye, mi vaya, Sí. Muy buena, muy bien, Araceli. Bueno, y aquí entonces, ¿qué tal? Buenas ¿Vos tardes, cómo padre. te llamas? Voy caeno, Vigina. Mi nombre es Daniel Calderón. Tengo 19 años soy olimpista ahí. A la La mayoría cuenta. olimpista baite. A mí bien voy caer, vengo muy de acuerdo, Ay, me Maduro. voy a llamar. Pero baite los olimpistas, ¿acuerdas? Sí. Bueno, llevé la peja pues, para la vende campo, Vigina. Ajá, con los ojitos. Bueno, y vos terminaste ya 19 años, imagínate. Sí, a Ecuador. culminar la colegio el próximo año. Ya. Por suerte. Gracias a Dios. Opin ba eres yapo también. Te digo ba voy caer, eres yapo. Con ambas a estudiar una profesora. Profesora de ¿Profesora? matemáticas. Anishene. Por ¿Te gusta? culpa, se gusta, güey. Por culpa de la pandemia yo voy a Jamie, ya que ¿Cómo ojalá estudiando en la matemática? la ciudad de Bicuí. Uy, Bicuí. Haré coí, bebió. No, a Yujaja. Pero yo haré, amba ebe moto, be. Moto, Ah. los sábados, pues me hice la oportunidad y voy a Yujaja allí vino. Amba eres el asado me de la oportunidad de lunes a viernes ba eres ya ponen ba apoyo. Sí, ya va por acá trabajo, pero y tú y abuela trabajo ya conseguí. Sinceramente. Pues nada, ba eres ba apoyo nada. De todo un poco ya vos, o al lado. En serio. Sí, ayuda, Pero ya sí, puede claro. albañil. Sí, ella fue Ya puede. Copia, copia, pega por despensa donde y mande. mía y Despensa. va a ayudar si se todo bien. Ya. Entonces de ya puede la contrabando. No, para allá pues. A ver, la gente ya pues. Bueno, pues igual lo felicita. Sí. Entonces, Nesano de Tindín. Sí, esa no ti. Bueno, continuar a ver. Entonces, Daniel, Andego, vos sabés que tu nombre, debe ir a bajar la banderera, va dice, de Ico ahí. Angara Ico anda. Vengo un veo, mira ya. A mí me gustan de. Entonces, Dan, vea hebreo, Dan quiere decir justicia. Justicia. A él que dice Dios. Entonces, Dan, él, que dice entonces justicia de Dios. ¿Entendiste? Sí. Ahí dice la banderera, Daniel. Por ahí, oye. Y por ahora, a ver, la de ella, puede ir la contrabanda de justo. Sí, justo algo eso. Y por ahora, entonces, Daniel, que continúe. Bueno, entonces la otra participante de María Anderera. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Mi nombre es María José Martínez y tengo 14 años 14 años. María Sí. José. y soy del Club Cerro. Bueno, Cerro Porteño, entonces. Ya cambiamos, a ver, ven ahí, pues la guaraní, ven ahí, ven ahí. María José, y ahí ve alumno de guaraní también por ahí en Boicaén.
Sí, hay. ¿Hay pico? Sí. ¿Quién, por ejemplo? ¿Tu abuelo, tu papá? Mm, ¿Eh? Mi abuela es de guaraní. Ah, esa, bueno, ahí un saludito a tu abuela, listo, va. Eres bien, pa, me guaraní, apá, eres bien. Bueno, y decime vos, María José, ¿y qué tal vos, tu estudio, che? Muy bien. Ahí en Boicaempio tienen la escuela. Sí, tenemos. Ya, ¿hasta escuela qué y, curso? ¿Hasta qué? ¿Y colegio hasta también? terminar, colegio. Hasta Escuela y colegio, gracias a Dios. O sea, hasta el tercero. Sí, Y vos me dijiste que ahora terminaste octavo. el octavo, o sea, vas a pasar al noveno. Al noveno. Está bien, che. Bueno, ¿y a vos qué es lo que más te gusta? ¿Hacia dónde vos estás apuntando, María José? Matemática, ¿el ande gusta ver ahí, no? Y por el momento me está gustando más lengua y literatura. Lengua y literatura. Sí. ¿Y qué tal el guaraní? ¿Estudiaste la guaraní? Yo te conté ya y cuámo hoy la guaraní. Ah, ¿más allá? ¿Cómo allá? Pero más la ve peñe vean voy caeme. Guaraní te digo Sí, castellano. guaraní. Te digo peñe inglés ve. No, no. Guaraní. Guaraní te ve. Sí. Bueno, muy bien. Entonces así estamos hablando con los jóvenes aquí de una de las compañías. Qué interesante, aquí en Quequegó. Este es el lugar de los próceres también de nuestra patria. Pero al mismo tiempo yo ahora me estoy desayunando ya con la gente lleva. Ay, cuaina, esa es la ave. Tanta gente que se ha dedicado, ha luchado por nuestra patria. Incluso nos han dado la independencia, ¿verdad?, del Paraguay. Pero está muy postergada por lo que estoy viendo, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos siguen luchando, se siguen esforzando, gente tan linda, gente tan buena. Muy bien, seguimos entonces nosotros y volvemos con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos aquí en Quequegó, pero ya estamos hablando con jóvenes de una compañía alrededor de Quequegó. Entonces, Daniel, vamos a ver la banderera con la justicia de Dios. Aupeas y aitelanderas, a vender cohebe, allá llevas a ella, poveñan de yara, lleves a yande. O me con de sejan de ru, doy cuaira mo yepe, o intuí, cuayupea, lleva. Poco anga, pero cuata mai va a decir venderera, la, o muy hagüeisa, me la banderera. Bueno, Daniel, y vos sos entonces el coordinador, me dije, ¿cierto? Soy la coordinadora del grupo. Vos venís la vende grupo. Ahora estamos participantes, 11 estamos. 11 participantes, sí. Bueno. Pero esta vez viene la juventud, bebé. Está la juventud y los barrios. Estoy allá por ser la llamada invitación a los más jóvenes o jamás ya cerca. Por eso esta vez la jóvenes ahora en día. Exactamente. Apella popio la piqui, apella popio la partido de fútbol, apella popio la volei. Sí, pero ya popio la juventud. La partido cada caruro jugó. Una cancha, pa. Pero do uy per ahí la grupo jabe. No, cada todo. La jugada partido juega la grupo, si no no jugamos ahí. Pues falta ya po. Pero Pepe tú ni la partido. Exactamente. Bueno, ambas esa Pepe moñe punura, el apen de grupo Pepe la boica M. Moñe punura con la invitación de la hermana Marcelina. Sí. Ojo, reuní. Ari, bicicleta. Ajá, camioneta, pues vamos a hacer. Yo era acá. Sí, yo era acá, estoy con él, me meto 2, 3 veces, me reuní. A ver, cuarto, a ver si roña ni mamá. ¿En serio? Yo pues a ver, así lento. Así lento, lo que Sí, oye, por la reunión en la capilla. Domingo, acuerdo con la catecismo de la capilla, Virgen de Cacupé, era. La pecha oíra. ¿Se celebra la moité entonces, Ginara? La moité ahora es fiesta patronal. Ambate copia, ojo la vende párroco. Sí, ojo. Ojo, celebraban día y por ahí la hora de fiesta. ¿A por kilómetros, pues estás en Quequegó y la 12 kilómetros, pues 12 kilómetros. Sí, 12 kilómetros. Sí, ambate con la vende ruta, ya falta paitema, o irá, gente, y con camino de tierra. Camino de tierra. Luchabas ahí, pozo me meté. Pozo me meté. Tuyucuá. Ya, todo ya tuve, ¿no? Porque iba bajo lento y no la vende de zona. Bajo y te la zona. Y bajo y te hoy. Sí. Amba esa agua de ubio, pe putata y co pe tuyu. Puta. Pero pe hoy la ubita y coche cargada, pues,
Pensando ahí. Pensando ahí. Alguna parte lo ya cara ahí mío. Pensando ahí. Amba, esa bella por ese lado crilla, ubica yuari. Oye, transita por la camión, ve. Camión, ve. Sí, camión, moto ari. Después lo para mía, ve. Hoy mi castoti. Colectivo, ya. Chico, hay que soy concesionero. Ahora, estar sufriendo. Y te ve, ya se ve chaco de bani. Ya falta ahí. Bueno, hay que esperar a seguir la boceta al asfalto y compromete que la tuya de cuál. Exactamente. Bueno, pero esa me moñe pues no la vende grupo, ella la hermana Marcelina, la pende convencer, porque la política cuera oye, venden 10 me convencer, petemos hoy enseguida. Como me plato menina, vos 100 mil ligas unos alitos. A la hermana viejo ofrece me 100 mil ligas unos abeos. No ofrece yo pero roña ni más aro pensar ya seguíamos la Jesús. Cuando el hora emotivo, ya cercano a Dios no tomar con compromiso. Aunque ahora es ahí, pero no ni han baite pero con este pero yo pongo. En serio, o sea, las 11 peñas comprometer, pero ese. No, puede ser un vapor. Amiga, tú ibas a formar las 12 discípulos, 12 apóstoles en acá. 12. El catuí no hay que ver algunos años ni más. 11 de sí. Qué bien. Bueno, hoy tiene historia muy interesante. Cuando antes en la landerera Daniel. Hoy tiene libros, era del profeta Daniel, el libro de Daniel. Vean de leana, porque vean landereras, historias muy interesantes, pero siempre a favor, ¿verdad?, del pueblo, a favor de la gente. Y Daniel dice que es un gran visionario. Enda yo soñado, ya hoy cuau interpreta los sueños. Pero ciertamente en ahí me sueña de esa vez soñaba ya que allá, sino que la pene coge, a peala y pona. Ya ese año que están en día y esa cosa que ustedes son muy visionarios. A ver, ahí pona. Te bañamos un buruna, diga, tú y la pe mañaco, voy caenra. Pero ni que ve pita, peja pipala, voy, caen y copene. Porque la petiriría na beure, pepuana, a ver, mañamos un buruna, mañana, ¿entendiste? Hoy voy a la peja pipala, hoy la voy, güey. Bueno, pasarle pues a Héctor, que también entonces con Héctor. ¿Y vos cómo viniste al grupo? ¿Mal al grupo de Héctor? Jaureo, por la propuesta de la hermana, reunía al grupo en Guareja, oye, la compromiso, los seguidos en 10. ¿En serio? Sí. Pero desde donde Hugo, la directora de hoy, sí. ¿Quién sabe? ¿En vivo? ¿En de ya Randeru? No, pues ahora he ayudado ahí. Ahora capacitar estas cosas. ¿En serio? Ahora forma. Ya. Sí. A venir formar siempre. Sí. ¿Y qué otra formación ustedes tienen además de la posibilidad que tienen ahí con los profesores, en la escuela, en el colegio? Un ejemplo, algún programa de televisión, un ejemplo, una línea de original, la señal y a la televisión, mi amiga, tú por lo menos en dos veces. Sí. Pero bueno, con la posibilidad, weón. La vez ya veo, ya algo. Ya. Hoy con la tele. Hoy abierto. Sí. Televisión abierta. Sí. La tele mía. Sí. La tele, televisión abierta. Bueno, entonces eso es muy interesante que sepamos un poco. Y vamos a preguntarle por aquí a las dos niñas que están aquí, Araceli. Pues no entendí, Araceli. ¿Y vos cómo hiciste para llegar? Porque que tal vez la realidad, los papás y las mamás a las chicas, sobre todo, porque ya estamos en una compañía. Alguna vez la cuñacuera vendas ahí la pesa ante la yapuya venían de roga. ¿Y ustedes qué tal? Tengo medio, venía un barete de se hace. Tranquilo, pa, gracias a Dios. Jesús siempre se apoya. Se trae las cosas a cualquier grupo coipona. Porque estamos por servidores. Siempre se apoya y cuey. Estamos no sé, y lo que pasea hermana andiro o congreso juvenil. Eucarístico, ¿sabes? ¿Sabes? Ya puede tener campamentos y nada. Sí. De colegio aire. Sí. Bueno, ¿y cuántos hermanos son ustedes, Araceli? Entre familia. 6. ¿Entre 6? Sí. ¿Andemba? Shela Pajagüe. ¿Pajagüe? Sí. A la cuenta, ande. Entonces, a la tuya, ¿vea cómo año de eso? Oreco, 35 años. 35. Sí. Andé 15 de cuida. 15. Qué bien, chico. Bueno, y pasarle un poco ahí a María José. ¿Y ustedes cuántos son, María José? ¿Vos de familia? 3 hermanos. Sí. 3 hermanos. ¿Y vos qué son? ¿La última? No, la primera. La primera. Entonces, la demanda es una vez. Vendo ya pues.
Ejemplo y modelo para todos. Sí. Bueno. ¿Y los otros cuántos años tienen tus hermanitos? El del medio tiene 5 y el otro tiene 4. Ah, son chiquititos los otros. Sí. Ya. Qué bien. Bueno, así entonces estamos conversando con estos jóvenes de KKO, de esta compañía que queda, ¿a cuántos kilómetros de Cuiche? 12 kilómetros entonces de la ciudad de KKO, Boyacá. Entonces volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada esta semana, ya la segunda semana del tiempo ordinario. Ni que ñandere saraiti, la ñandeña, muyana lleva peñandere cobepe, peñandere tame, peñandere ogapupe. Es todo lo que nosotros hemos aprendido durante ese tiempo fuerte que le llamamos el tiempo de Navidad, el gran misterio de la encarnación de Dios en medio de nosotros. Y es por eso que nosotros no podemos callar eso y justamente leemos hoy esta primera lectura desde el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 62 del 1 al 5. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán su justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Y así continúa esta palabra del Señor que nos propone hoy el profeta Isaías. Queridos amigos, no podemos callar esa buena noticia, no podemos callar lo que el Señor ha impregnado en nuestro corazón. Nos hemos sumergido, decíamos nosotros, bautizo significa sumergirse, ayepa. Nos hemos empapado ñanderique página de esa gracia del Señor. Jaupeare coan Isaías y ñandende catu ñande yagüero kinini, peñande yara o me eva y cueñandebe ja peñande yagüere coa peñandere coepe. No podemos callar, tenemos que gritarlo. Por amor de Jerusalén no descansaré. Diga tu ñande cane o ayepa. Porque tu sheitereimba e peñande yara o me eva y cueñandebe, su misma presencia. La presencia en medio de nuestra historia. Porque tenemos que vivir de acuerdo a estos principios y valores que el Señor nos regala. Los pueblos verán su justicia y los reyes tu gloria. Queridos amigos, a mí me parece que esto es lo esencial y fundamental. Que la vida cristiana es simplemente sino que viene en lo concreto. Porque la palabra de Dios nos tiene que llevar a vivir la justicia. Y esa es la gloria que tienen que ver un presidente, un ministro o cualquiera que esté al frente del pueblo y que tenga interés verdaderamente de hacer crecer, ¿verdad?, a su pueblo. Sin Dios no podemos hacer nada. Cada uno de nosotros es responsable para que su presencia se haga realidad en nuestra propia vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y ahora Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos saliendo por el interior. En esta oportunidad nos invitaron desde la comunidad de KKO, 870 kilómetros más o menos de Asunción, a Yébaro Yuco Ave, hermana Oregueruja Escuela de la Misericordia, franciscana de la Misericordia. Ahí pone a ver el trabajo fuera, me ven dos agüeyas, ahí la hermana Marcelina, con toda una linda comunidad de otras religiosas que ayudan en la parroquia, en la ciudad, la presencia de las hermanas tan interesante y tan linda. Pero lo más importante y lo más lindo es el empeño, la fuerza y el empuje, ¿verdad?, que están dando a estos jóvenes. Pero los jóvenes no solamente para formarse, ¿verdad?, en un conocimiento, como nosotros muchas veces mal entendemos de lo que es la religión, porque en realidad la palabra religión significa religarse a la existencia, es decir, encontrar sentido a lo que nosotros estamos haciendo.
Bueno, entonces Héctor, ya ponemos una día, ya que el anderungo la director hoy del colegio, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que, por ejemplo, en el colegio se les dice a los jóvenes, a ustedes? Va la bella puana, va ella la bella educar. ¿Qué procesos se les ofrece? O sea, ¿qué ideales ustedes tienen ahí en Boicane? Ya es ahí de la ñandeña, va la pe usea, moto la bella pise veina, va ella la bella pe monga cuata, a bella poda pe pona mía la pene comunidad. Jaros acá, no formar, oye capacitar los jamás, va ella para los Japón la de futuro, probar más jamás. O sea, Peñi, por lo menos vea. Sí. Exactamente. Sí. Y entre los jóvenes es fácil hablar eso. Taicoña y la juventud fuera la celular a Puiperinte o a tener otra cosa, voy a ir a Puiperinte porque depende de esta vez dice. Sí, a ver, 11 la veina la vende grupo. Sí. Y los otros, boduro bien, 100 juventud, depende de edades, sí. ¿Te calcula? Estas, más de 100. Más de 100. Creo. A sí. las cuentas, entonces peñamos por una. Sí, un palabra del grupo Roñez Ambaite van a reinvitar su escuela a la participación en 10. La hora del grupo, pues. Allá ya pongan algo interesante entonces sí. con la juventud. Y ande a tu mija, cuando ahí la partidoñón de la piquiñón, te veña moña punuta, Sí. lleva. Sino que después también entrar, ¿verdad? En esa sintonía del corazón, del alma y sobre todo de lo esencial y fundamental que es el valor, ¿verdad? De la vida y de las cualidades y riquezas que Dios nos ha regalado. Bueno, y vos, señor coordinador Daniel, de Baela, porque de la coordinador, así como proyecto, vos qué pensás, cómo afrontar, cuáles son, te parece así, los problemas que vos detectarés ya y también de la pichacuera, Eva y puntos flojos, a moto la ya piana y que tus angüellas de cuidar la ojo de la pecueria. El sueño de todos jóvenes la de barrio igual que haya oportunidad de trabajo, primeramente para la Mecote, ya sea en la ciudad de Coquillo, y falta. Va el bebé la pella pobre en la Boicane. Ah, El bebé va a po. Cocueve la lleva a po. Amba el niño tengo bebé. Mandi o amati yetu. A la gente no monda y vende porque está con No. candidato y mala. Por suerte le comí mil o mía. Doy Cada uno y cocueve paja, o más pues cocueve a. O sea, hay a la respeto y armonía. Sí, en mucho esa respeto comunidad. por suerte la hora comunidad. La gente, de la de familia, veo. No, llevo a estudiar en el que le vi. Ahora estudiaba. Yo me cae en la familia. Upei Maoira. Upei Maoira. Va, ese oye, en Boicaegua. Voy caegua. En Boicaegua. Entonces, mamá vio la jera la Boicaegua la vende. Maite. Maite vi. Maite, no me cago yo. Exactamente. Entonces, qué bien entonces. Pero entonces hay un sueño de trabajo. Trabajo. Ya. Pero cada uno tiene entonces su parcela, donde trabaja, donde produce. ¿Y después qué se hace con eso? Oye, ¿nos es el producto? ¿Cómo lo llenas? El producto, algunos ni a vender, ya sea ahora a Asunción, ¿ve? Más horas a pesar. O mío a copiar, o mío a camión, bebé. Sí, productor de escuela, antes de la O la camión, o upi. upi ahora ja. Pero hoy ahí vende la mayoría para su consumo nomás. Para su consumo. Casi la mayoría. Su consumo. Su consumo. Exactamente. Antes entonces estudiaste en el matemática. Bueno, y la de moñe bueno. A moñe por un año jamás. Un año vale hoy, sí. Como si yo por mí el próximo año a 6 se llega. Pero y antes de esa ahí me 2 más 2 bien bobina. A 4. Pasemos a Ah, pero porque 2 más 2, 4. A 2 por 2. ¿A 4 dónde? Entonces. Bueno, muy bien. Y vos, querida niña, María José, comenzamos contigo ya que tenés el micrófono. ¿Y las chicas? ¿Cuál es el sueño de las chicas? Así como vos sabés, de tus compañeras, de las niñas que están por ahí. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que quieren las chicas así? Pensando un poquitito en su futuro también. Y realmente yo creo que la mayoría quiere estudiar. Quiere estudiar. Sí. Quiere estudiar. Y tienen que salir de Coquillo y irse en el centro, O sea que ustedes en tienen la que capital. primero salir de Boicaegua, después tienen que salir de Coquillo. Y después tenemos que tienen irnos hacia la capital o por Carapeguá, San Juan y otros lugares. Ya. O sea que sí o sí, entonces uno tiene que emigrar hacia esos Sí, lugares. Ya. sí o sí. Ya.
por oportunidad de trabajo, ¿verdad? Entonces buscando esas oportunidades y claro, pues uno pues tiene que estar formado, en la cuartina tánico, andan de recibir, ya andan en la de título. Bueno, y vos, Araceli, ¿vos sabés qué significa tu nombre? No. De igual, no. O sea, vamos a ver, usted de empezar Daniel, vamos a ver Huawei. Ale. Ara, viste, todos son nombres hebreos. Ara quiere decir altar. Y Sí. Cheli quiere decir cielo. ¿Entendiste? Altar En el cielo. del cielo. Vea ese landerera. Altar del cielo. Ara Cheli. La piedra, pues era el ara. ¿Entendiste? Sí. Entonces, entonces vamos a ver la landerera. Sí. Entonces quiere decir que vos sos un altar de Dios. Una consagrada hija de Dios, dice Ubeajín. Sí. Y con la landerera. Sí. Bueno, ¿y vos qué decías, Araceli, con respecto a esto? Va en la sueño, va en la juventud, va en la mitad cuñacuera. Vos sos la última, me dijiste. Sí. La última niña. Entonces seguramente que todos tus hermanitos, tus hermanitas te quieren muchísimo y te van a ayudar mucho para que vos puedas cumplir con tus sueños. Sí, claro que sí. Ajá. Eso siempre. Siempre. Solo la hija mimada. Sí, o sea, todo el mundo, pues ya, o sea, mi hermana, pues ya, güey, mi hermano, pues ya, cuenta, hija. Ajá. Oye, mi madre. Güey, ya, pues ya, de ahí. Pero Sí. tengo la mimada, güey. Tengo la última. Sí. Tengo la paja buena. Ahí pona. Qué bien. Y bueno, así entonces nosotros estamos conversando con estos jóvenes de Mboicaén, que es una de las compañías aquí cercana, 12 kilómetros de Quequegó. Y volvemos nosotros enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Oh. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Wow. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho.
sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en este domingo compartiendo con nuestros jóvenes del país, del Paraguay, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Comenzamos a dar algunos recorridos importantes dentro de nuestro país. Así que, queridos jóvenes, entero este apico imagina, tenatuas asupe y me imagina, upepe apejendúa, ya. Entonces aquí estamos, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, para llegar, ver un poco esta realidad tan interesante y sobre todo los sueños. Aunque te tengas en Dugri con la juventud fuera, lleva de Boicae, cada 12 kilómetros de Kukuma, epa hija de fuera, epa de lo hipotamo, otro para de ya piscina, epa la ñandilla ya, epa la usea, epa la ya posea. Orero cacua sea ahí, pero para eso hay que dar oportunidades. Entonces hay una gran responsabilidad en la educación. Y esa gran responsabilidad, primero nosotros los mayores, papá, mamá, pero luego eso también significa, ¿verdad?, una gran responsabilidad cívica y una gran responsabilidad política. Porque ñandella y cuaponajina que nuestra sociedad siempre tiene la organización que le llamamos la polis relativa. Voy a decir la ICA, política. Política dice entonces lo relativo a la sociedad, lo relativo a una organización del grupo humano. Pero dice la política. Upeare con la Papa Francisco y etreiñan de dale, y que todo cristiano se meta verdaderamente en la polis, o sea, en lo que es referente a la organización de lo mejor para el pueblo y para la gente. Mira, tú la hayas parado. Porque ñandela ya disparado, ya entonces a todos los bandidos en la política. Entonces ya puedes verlo allá por ser. Entonces upeana y pone ahí. Por eso que siempre la iglesia dijo que hay que meterse y todos los cristianos tenemos que estar muy metidos en la política, pero en esa política que verdaderamente significa, ¿verdad?, meterse. O si no, con esa que te ya voy a venir a aprender asfalto, venir a aprender ruta, lleva, pero no me manda para trabajo, para estudio, para bebé. Que ve, toda una ciudad de próceres, imagínense que nos dieron la libertad y la posibilidad entonces de tener una nación como es la independencia del Paraguay. Anda ya de cohete a venir a tener universidad, lleva. Bueno, entonces todas esas cosas tenemos que pensar y son nuestros jóvenes, en la medida en que crezcan, se concienticen. Upear ese algo de Daniel y pone treí la anderera, ¿entendiste? A la anderera hay allí. Y también este nombre de donde ustedes viven, Lamboicae, porque peor poner allí cuando entonces diga tú ya tiriripe en boisa peguire, sino que ya japana, estoy cocho la cae verdaderamente, pero levantar, ¿verdad?, la mirada hacia adelante, mirar y buscar un nuevo Paraguay, buscar la educación entonces de nuestros jóvenes, de nuestras familias. Bueno, y yo quiero un mensaje, pues no entendí, y entonces Daniel, vos que sos justo de Dios, y se voy a la anderera, y entonces para que podamos escuchar qué es ese mensaje que le querés dejar a los papás o a los jóvenes o a las otras personas. Y yo como el coordinador del grupo quiero darle un mensaje a los jóvenes, que se animen a seguir a Dios, a Jesús, que no tengan miedo, que esto es algo maravilloso. Estar en este grupo es algo único, especial. Ni que ni ella ya hay abuela tu power, muchas veces hay alguna burla. Y burla y a tu power no sé yo y pejamos, pero ani ve que pe lloren 10, ñande estaba jamás que nosotros vinimos al mundo a servir a Dios. Digo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Qué bien, te agradezco, Daniel. Bueno, y ahora vamos a escuchar aquí a Araceli, de la anderera y ponete ahí Araceli, imagínate un poco. Ara de Dios, altar de Dios, ofrecimiento a Dios, y yo veo la anderera. Bueno, ¿y vos qué le querés dejar como mensaje? Va el anderera, entonces, la coetáneo, cuera de juventud, que la nube ya en dueña. Y que se animen, así como dijo el compañero. Muchos son los que se burlan y pocos son los que se animan. Porque nosotros somos muchos allá en nuestra compañía, pero cada vez que nos ven, los demás chicos nos dicen pendeviroreí, picos hasta, y se tereí, güey. ¿En serio?
ellos, o sea, no conocen, nosotros hacemos por amor y ellos dicen que depende de ahí. No es así, tienen que animarse para que conozcan y sientan lo que es Dios, lo que es seguir a Dios. Claro, y tiene que ser ese compromiso. Pero Sí. como yo le digo, entonces, todo lo que es el aspecto religioso, pues después te tiene que llevar a un compromiso social. A ese opear las EBM, la ñanden de ahí no la política. Un día, por ejemplo, yo yo vende, un día yo por ahí, país te ciudad político. Y sí, o pesa. O está como andas que esto aquello sin valores. Sí. Entonces, hay que tener educación para poder trabajar por el pueblo y por la gente. Sí. O si no, siempre, ya hay cambiada la venderera. Dejemos ahí, mala muy cae. Voy, pechan de majeta la vender comunidad. ¿Entendiste? Sí, sí. Ya, pueden ganar siempre. Bueno, vamos a escuchar pues, allá a María José. ¿Y vos qué le dejás como mensaje a los jóvenes? Y como dijeron mis compañeros, no tengan miedo, únanse al grupo, integren, porque es algo hermoso. Es increíble cómo haces nuevas amistades, conoces a muchísimas personas y no hay nadie mayor que nadie, todos somos iguales. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y anímense, porque gusto y teréis. Exactamente. ¿No? Y cuando se hace bien las cosas y con responsabilidad. Bueno, el broche ahora de Héctor, de botella, de como hijo del director hoy. Hija, güey, ya entero vea, por invitar, entero vea para el grupo, pues, y usted quiere hija, ya güey, con oportunidad de formarse, conocer nuevas personas, y usted quiere ir. Y después también, Héctor, ¿verdad? Porque escuché que ustedes de vez en cuando salen, se van, comparten con otros jóvenes de otras comunidades, de otras realidades. Sí, así mismo. Esta comunidad, esta ciudad, pues la parte del grupo Joframia de. Exactamente. Sí. Y comparten con ellos. Sí, ¿verdad? así Y mismo. los campamentos, los encuentros, y la formación. Formaciones. Andas ahí, oigo, peña, y 20 a lleva, sino que Sí. sobre todo por el aspecto, ¿verdad? De la formación y de la socialización ya en de Sí, así mismo. Así es. Qué bien. Bueno, gracias Héctor, gracias Daniel, gracias Araceli, gracias María José. Y por ahí te leí, entonces ñande a ver la ñande a tu mía, llevas a ñamombe humila ñande a realidad, a pe juventud, de boica, de cucuo. Entonces que podamos conocer, ¿verdad? No conocemos solamente el aspecto geográfico de nuestra nación, de nuestro país, sino que sobre todo el valor de lo que es la nación. Nación significa entonces las personas, el pueblo, la gente que lucha siempre. Y como siempre queremos concluir, ¿verdad? Nosotros, nuestro programa con la palabra de Dios. Porque pealaña de mombareteta de ina o pea y tañandemba e pañandelle yapona hamba ise pañandelle yapona ave y ñandera pisacuerande. Vamos a mirar un poco desde la palabra de Dios, ya que ellos son este grupo jóvenes, franciscanos y luego mis. Mis viene de la misericordia. Entonces ya le emita un pasaje que nos habla de la misericordia de Dios para con su pueblo. La misericordia de Dios para con todos, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios siempre es esa mano que nos ayuda para salir del barro, para salir del pecado, para salir de todo aquello que no nos deja vivir profundamente la vida de Dios, la vida cristiana, elegidos por Dios. Y esto lo vamos a leer desde el Evangelio de San Lucas, el capítulo 6, del versículo 36 en adelante, y sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Les hizo también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. Entonces, ser misericordiosos. Cordis quiere decir corazón puro, abrirnos hacia los demás. Pepe Yeguria lleva a Daniel, aquí también Araceli decía, y también María José, Héctor, ¿verdad? Nos decían
que alguna vez Yeulaica, y juventud, era otro, Yeulaica, Baela, Pejuape, Yapú, Pepe, etc. Pero sin embargo, no por eso uno tiene que juzgar, ¿verdad?, a las personas, al contrario. Nosotros tenemos que abrir el corazón y tenemos que dar la posibilidad a todos, porque algunas veces, lastimosamente, sabemos que la ignorancia solamente nos lleva al fanatismo y la falta de formación justamente nos lleva a no entender esa riqueza tan linda que Dios nos ha regalado y que tenemos impresos en nuestro corazón. Vamos a pedir entonces al Señor esta gracia, visitando este lugar también tan hermoso, Boicaé, y sobre todo a estos jóvenes, a estas familias que se proyectan y que buscan siempre lo fundamental, que buscan lo primordial para vivir como hijos de Dios, felices siempre haciendo el bien. Y así nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien, hasta la próxima. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.